Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Conversando desde la Bene. En esta ocasión, iniciando un mes para todas nosotras las mujeres. Es muy importante celebrar este mes una lucha y que todos celebramos a través de esta conmemoración, pero también pues hacer un poco de énfasis en lo que representa la mujer en la vida de cada uno de nosotros. Es por eso que invitamos en esta ocasión a dos especialistas mujeres para que viniéramos a platicar sobre pues la mujer en general, cuáles son algunos padecimientos que tenemos, cómo nos vamos desarrollando a través de la vida en las diferentes etapas y en estas etapas generamos algunos padecimientos que tienen que ver con estas especialidades. ¿Cuáles son estas especialidades? Pues es la otorrinolaringología y es la parte de pues todo lo que tiene que ver con las alergias, la alergología. Queremos invitar a este set a dos especialistas en estos temas, que es la doctora Ruth González Cruz por la parte de otorrino y la doctora Belinda Guerrero por la parte de la alergia. Doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos y las invito a conectarse en esta conversación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Buenas tardes, pues muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación y a participar en unos días, en un mes tan importante para la mujer y esperamos contribuir en alguna información que pueda ser de mucha utilidad para todas. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, efectivamente tratamos de contribuir en este programa a todas las que nos ven. No es exclusivamente para las mujeres, pero bueno, queremos hacer énfasis por el mes y por la conmemoración. Sin embargo, pues su especialidad abarca tanto hombres como mujeres y una infinidad de padecimientos, pero hemos elegido en esta ocasión algunos que tengan un impacto especialmente en las mujeres. Queremos platicar en esta conversación sobre, decía yo, sobre etapas como el embarazo, la adolescencia, donde hay cambios en nuestra fisonomía, en nuestro cuerpo, que nos hacen propensos a ciertos padecimientos. Entonces, queremos platicar de qué se tratan las alergias, la sinusitis, son temas tan comunes, por qué en el embarazo suceden tal o cual cosa, y que como mujeres a veces nos quedamos con esas dudas y lo tomamos de manera muy rutinaria o cotidiana y no acudimos con el especialista a que nos trate. Ahorita precisamente platicábamos con las doctoras fuera de set de cuáles son nuestros padecimientos y decíamos, pero podemos ir con el doctor y tienen remedio, ¿verdad? Pero nos quedamos luego con ese miedo a que nos digan que no se puede o que puede ser algo peor y no recurrimos al especialista. Entonces, la intención de este programa es que todas las que nos escuchan, hombres, mujeres, tengan esa cultura de la prevención, tengan esa cultura de cuidarse a sí mismos y buscar que todo lo que detecten como un padecimiento o como una normalidad en su día a día sea tratado adecuadamente en manos de especialistas. Y qué mejor que especialistas de nuestro hospital, de la Beneficencia Española de Tampico, en donde podemos ir a una consulta, donde podemos hacernos algún estudio, laboratorio, todo lo que podamos necesitar para un adecuado tratamiento y recuperación de nuestra salud. Y bueno, sin hacer tanta introducción, vamos a iniciar esta conversación hablando precisamente como mujeres de algo que nos importa mucho, que es nuestra piel. Nos importa mucho cualquier reacción, cualquier enrojecimiento que podamos tener y que nos haga ver distintas o que opaque esa belleza de las cuales nos caracterizamos. Entonces, aparecen las famosas alergias, doctora. Doctora Belinda, platíquenos, ¿qué son las alergias y cuáles son las alergias más comunes en nosotras las mujeres? Bien, pues una alergia es una reacción inflamatoria o una reacción, digamos que no es agradable porque se observa enrojecimiento, inflamación, en áreas en donde no debería de haber y por sustancias que no deberíamos de tener esas reacciones, sustancias comunes que a la mayoría de la gente no les hace daño, pueden ser los pólenes, pueden ser algunos polvo, por ejemplo, y sí, cabe enfatizar que hace 10 o 15 años teníamos un promedio de un 20% de la población general que padecía alergias,
pero actualmente estamos considerando a nivel mundial un 50% de pacientes con problemas alérgicos. Ahora, de estos, sí observamos que en la mujer hay algunos que son más frecuentes que en los hombres, como decías. Pues sí, las alergias afectan a todo tipo de personas, hombres, mujeres, niños, adultos, pero hablando específicamente en las mujeres, tenemos ciertas sensibilidades porque estamos como muy apegadas, es lo normal, nuestra condición de mujer así lo facilita y lo requiere. Estamos apegadas a ciertos productos que nos hacen ver mejor, digamos, ¿no? Entonces, esos productos muchas veces nos pueden causar reacciones inflamatorias, sobre todo en la cara, y es una de las cosas que más se padece, que es la dermatitis de contacto por productos que no nos convienen, que tienen algunas sustancias a las que va a reaccionar nuestro organismo, en donde aparecen sustancias que van a facilitar, al momento que hay un contacto con un producto, un maquillaje, por ejemplo, la piel va a liberar sustancias y va a hacer una reacción inflamatoria. Entonces, las alergias son una reacción inflamatoria a sustancias que comúnmente la mayoría de la gente no tiene la reacción, ¿sí? Entonces, estas, como decía, son las dermatitis de contacto en las mujeres y también las urticarias, que son más comunes, a veces en proporción de 2 a 1 en relación a los hombres. Claro, y bueno, qué importante ahorita que charlamos sobre el maquillaje en nosotras las mujeres, porque efectivamente, pues nosotros tenemos más contacto con sustancias ajenas a nuestra piel, que es la parte de las cremas, los maquillajes, y bueno, sí, he de decir que yo he conocido también a personas que incluso los afectan a nivel de piel, que es irreparable el alergia o no sé si se aleja, pero esa sustancia les crea ya un daño más severo. Pero bueno, cuando hablamos de alergias, que es una reacción ahorita de inflamación, como nos explicaba, ¿qué es lo que debemos nosotros de cuidar para tratar de evitar caer en estas alergias? O de plano esa prueba y error, doctora, ¿cómo es que se maneja? Sí, enseguida que tú llegas a tener una reacción inflamatoria que es, digamos, que sabes que no es normal ante el aplicarte alguna de estos maquillajes y demás, tú enseguida te das cuenta que está haciéndole un daño a tu piel. Muchas veces las personas acuden a, no sé, unos tés, aplicarse tés o cremas que no son convenientes. Por eso es muy importante que sí acudan con el médico que sabe de esto para que pueda dar las recomendaciones y no vayan a surgir problemas más severos, que es muchas veces como vemos a pacientes que llegan con un proceso muy, ya quemaduras incluso a veces, porque se estuvieron aplicando, te digo, tés o cremas que les van a dañar más la piel. Ok, y cuando ya detectamos que efectivamente, porque a ver, aquí hay dos especialidades, nada más quiero que quede claro, que es la parte dermatológica y la parte ya de la alergología. La alergología, y entiendo que una vez que detectas que es una alergia como tal y ya acudes con el especialista, aquí, ¿cuáles son los tratamientos, doctora? ¿Y estos tratamientos son cutáneos o son aplicaciones, dolorosos, medicamento? Platiquemos un poquito de eso. Pues mira, muchas veces lo primero es evitar el contacto nuevamente con esa sustancia dañina, Claro. en algunos casos. En otros casos, encontrar cuál es la sustancia dañina, porque muchas veces las personas no saben, no lo reconocen aunque porque usamos distintos elementos, ¿no? Que si el rímel, que si el maquillaje, que si la crema humectante y demás, pero no saben, y a veces se usan de diferentes marcas y no sabes cuál es. Entonces, sí hay que identificar cuál fue el que hizo la reacción, en este caso, o muchas veces tenemos que recurrir incluso a algunas pruebas de contacto, pruebas que son también de alergia, digamos, ¿no? Para reconocer, porque también hay que ver si los problemas no están combinados con otros y que no precisamente es una dermatitis de contacto, sino que sí es una alergia por otros mecanismos. Es que hay diferentes mecanismos que involucran a las alergias, no solamente es uno. Ok, perfecto. Entonces, finalmente, haciendo un poquito el resumen de las alergias, hay que estar atentos a cualquier reacción que tengamos por contacto y que detectemos obviamente que es anormal o que no es algo visiblemente bien o que luce bien,
sino que está enrojecido, que está inflamado. Entonces, cuando detectemos estas reacciones, ir al alergólogo para que nos diga por dónde puede venir e ir descartando, como bien dice usted, pues si fue contacto, si fue alguna otra relación con otro padecimiento y que podamos a través de pruebas, pues ir viendo el tratamiento más adecuado, ¿no? Porque bien dices tú que aquí están involucradas dos especialidades, la dermatología y la alergología. Entonces, muchas veces se acude al dermatólogo o se acude al alergólogo, entonces nosotros ya como especialistas independientemente tendríamos que acompañar al paciente, digamos, o indicarle, bueno, ¿sabe qué? Esto es con dermatología y esto no es con alergología, porque hay situaciones que pueden simular alergias. Ok, perfecto. Y bueno, pues ahora platiquemos de otro padecimiento muy común. Repito, no tan solo en las mujeres, pero sí hay ciertas etapas en donde sí se desarrolla en las mujeres más común, que es la famosa sinusitis. Doctora Ruth, platíquenos como otorrino, ¿qué es la famosa sinusitis y que algunos decimos tenerla y a lo mejor y ni es? ¿Y cuáles son esos síntomas que son los acertados para decir sí, efectivamente, esta persona padece sinusitis? Sí, muchas gracias. La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los espacios paranasales. El término correcto es rinosinusitis. ¿Por qué? Porque la reacción es como un todo. No solamente van a ser la inflamación de los espacios paranasales, sino también de la mucosa nasal, de los cornetes, de la trompa de Eustaquio, del oído medio, en algunas ocasiones. También puede estar afectado lo que es el hueso subpericóndrico de estos espacios paranasales. Todos los espacios, como están alrededor de la nariz, van a tener un ostium de drenaje, que es muy pequeño. Este drenaje va principalmente hacia el a los senos paranasales, en el infundíbulo, en el meato medio, pero también puede drenar en el meato superior. El drenaje es a través de un aclaramiento mucociliar. Todo el revestimiento que tú ves en la mucosa de los espacios paranasales tiene un epitelio muy especial. Es un epitelio cilíndrico ciliado, en algunas áreas pseudoestratificado, con producción de glándulas que producen moco. Ese moco se va a estar moviendo y va a estar expulsando a través de los cilios la mucosidad hacia lo que es la parte de la nariz y de ahí hacia la nasofaringe y la deglutimos. Estamos produciendo moco en toda la vía aerodigestiva hasta 1,5 litros de moco diario y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando hay un proceso obstructivo. Entonces decimos, ¿por qué hay tanto moco o cuando hay un proceso alérgico? Ese aclaramiento mucociliar tiene una capa especial de gel y de sol que cubren a los cilios. Estos cilios se mueven con un movimiento de bateo y lo expulsan a 700 ciclos por segundo. Cuando hay un problema sinusal o rinosinusal, se disminuye casi a la mitad, manteniendo un estancamiento de las secreciones, favoreciendo la inflamación y la infección. Y es un círculo vicioso. Si no favorecemos el drenaje de las secreciones, va a continuar la hipoxia y la inflamación de las glándulas y la hiperplasia de estas mismas. Ok, entonces en palabras coloquiales o como te lo comentaría yo de paciente es las sensaciones, doctora, siento dolor en ciertas áreas de la cara y que incluso pueden afectar oído por ese estancamiento de un moco que tiene que fluir frecuentemente y que así lo hacemos diariamente. Sin embargo, por esa baja en la velocidad se estanca y eso es lo que me provoca ciertos malestares, que ¿cuáles son comúnmente? Claro, principalmente obstrucción nasal. Puede haber obstrucción, secreción, descarga anterior de la nariz, que es el moco, fluido, rinorrea. También descarga posterior, que puede condicionar tos recurrente. Puede haber dolor facial en uno o varios senos paranasales. Y si hay síntomas agudos, puede estarse presentando un episodio de rinosinusitis aguda. La rinosinusitis crónica, esta es cuando sobrepasa más de 8 semanas, pero es más silenciosa y puede estar un seno paranasal involucrado. El más frecuentemente involucrado son los senos maxilares, los que están alrededor de los pómulos, exacto ahí,
¿Por qué? Porque el aclaramiento de esos senos es en contra de la gravedad y fluye a la pared lateral nasal, a diferencia de los maxilares, de los etmoidales, perdón, frontales y esfenoidales, que son favorecidos por la gravedad. Ok, sí, claro, entonces por eso luego dicen, agáchate y si te duele la parte de la frente y la parte de aquí del pómulo, pues seguramente o probablemente es sinusitis, ¿verdad? Así es. Ahora, hay supongo que algún tipo de análisis o nada más en consulta, a través de la auscultación se puede saber qué es sinusitis. El diagnóstico se hace por clínica. Okay. Es muy importante saber cuáles son los síntomas que está presentando el paciente, la evolución, las características, si además se acompaña de halitosis, si se presenta el dolor al decúbito o a la flexión, como tú mencionas, y a la exploración física. Cuando revisamos al paciente, vemos cómo se encuentra el septum, los meatos, si hay descarga a través de esos meatos, del meato medio, del meato superior y hacia la parte posterior. Entonces, el diagnóstico se hace clínico. Lo corroboramos con estudios tomográficos, en el cual podemos solicitar tomografías de nariz y senos paranasales, y ahí vamos a ver si hay variantes anatómicas que están condicionando la cronicidad. Ok, bueno, y aquí voy a aprovechar para romper un mito o que me diga si es realidad. ¿La sinusitis se padece de por vida o se puede eliminar? Se puede eliminar. Okay. Siempre y cuando favorezcamos el drenaje de esas secreciones que están estancadas. Hay factores predisponentes que pueden hacer la cronicidad, como por ejemplo los padecimientos de cilios inmóviles, son algunas alteraciones propias del aclaramiento mucociliar, el síndrome de Cartagener que va involucrado, son alteraciones muy raras, pero pueden existir. Estos sí, padecimientos los están teniendo siempre estos pacientes. Ok, perfecto. Ahora platícame un poquito de otro término, de otro padecimiento, que es la osteoclerosis. Osteoclerosis. Otoesclerosis. A ver, cuéntame. Sí. Yo no me sé este término. ¿De qué se trata? Mira, la otoesclerosis es una alteración inmunológica propiamente de la platina del estribo. ¿Qué significa eso? Bueno, en el oído medio tenemos 3 huesos. Son muy pequeñitos. El martillo, el yunque y el estribo. Son pequeños. La platina del estribo, esta está encajada en la ventana oval. Esta va a la cóclea, al caracol, ¿sí? Al órgano de Corti, a la audición. Y de ahí va al sistema nervioso central. Entonces, la platina del estribo tiene alteraciones en el metabolismo del calcio. ¿Qué sucede? Que hay un aumento en la producción de calcio con depósito o reabsorción. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar? Puede presentar una sordera sin causa aparente, sin síntomas agudos de procesos infecciosos, sinusales, resfriados, tos, etc. De repente se presenta la sordera. Es más frecuente en mujeres en la segunda, tercera década de la vida y casualmente también coincide en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque hay teorías, una teoría vascular, teoría de inmunodeficiencia y alteraciones vasculares en las mujeres. Entonces, ahí puede coincidir la otoesclerosis. Hay 2 etapas, una etapa de depósito de calcio y otra etapa de absorción. ¿Cómo se manifiesta? Con sordera, zumbido y en algunas ocasiones puede llegar a tener vértigo. Es progresiva, es bilateral y en un 15% puede ser unilateral. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Con clínica. Lo hacemos. No tiene ningún otro síntoma, no tiene alteraciones en la nasofaringe, en la trompa de Eustaquio, no hay nada, solamente tiene una pérdida de audición. Podemos hacer estudios de diapasones y lo más fácil que podemos realizarlo es una audiometría vía aérea y vía ósea, en la cual va a haber una separación entre la vía aérea y la vía ósea. Una separación. Estas normalmente van juntas y desde 0 a 20 decibeles está nuestra audición normal. Y en la otoesclerosis hay una separación de esta vía aérea y la vía ósea. En algunos pacientes se juntan en 2000 de frecuencia a diferentes decibeles y se vuelve a separar. Este se llama efecto on-off. Este es un síntoma audiológico patognomónico, le llamamos.
Ok, y una vez que se detecta, hay tratamiento, se corrige. Sí, dependiendo. Si el paciente se encuentra en etapas iniciales, puede que la separación de la vía aérea y la vía ósea sea muy leve. En este caso, no es conveniente realizar una cirugía. El tratamiento sería una estapedectomía si hay una diferencia de la vía aérea y ósea significativa. Pero si el paciente ya ha evolucionado, ha progresado esa patología, con el tiempo se va a ir sensorializando. ¿Qué quiere decir? Que se va afectando el oído interno. Y ya en esta etapa ya no hay más que apoyo de auxiliares auditivos. Ok, perfecto. Muy bien, pues regresemos a la parte alérgica, doctora Belinda. Platiquemos sobre la famosa rinitis y se desarrolla frecuentemente, o bueno, no frecuentemente, pero se suele desarrollar también en la adolescencia. ¿Es también muy común en las mujeres o es por igual el porcentaje de frecuencia? Bueno, es que depende de la etapa, ¿verdad? De la rinitis, pues, en relación a lo que hablaba la doctora de rinosinusitis, muchos pacientes primero tienen una rinitis y después se puede degenerar en una rinosinusitis, ¿verdad? U otros problemas acompañantes por no haber un control de la rinitis. Esto, generalmente los problemas alérgicos en cuanto a rinitis y asma aparecen en el promedio antes de los 5 o los 5 años de edad. Y en diferentes etapas de la vida va variando un poco quiénes la padecen más, si los hombres o las mujeres. En la etapa ya de la adolescencia muchas veces es más en las mujeres que en los hombres, pero tenemos aproximadamente un 50-50% que lo padecen entre hombres y mujeres. Y aquí la adolescencia pues es una etapa muy importante porque pues sabemos que los chicos, los adolescentes, pues tienen una vida más activa por la escuela, por sus actividades sociales y demás, ¿no? Entonces, muchas veces se desestima en ellos que lo que padecen, o muchas veces ya llevando varios años de padecerla, aún en una forma leve, moderada, se acostumbran los pacientes a padecerla. Es decir, Perdóname. No, adelante, es perdóname. decir, que de que la tienen a muchas veces desde la infancia, ellos ya se adaptaron a esa sintomatología y ya no la consideran tan severa ni tan importante. Y muchas veces también porque los médicos o los familiares dicen, bueno, pues es que siempre vas a padecer eso, nunca se te va a quitar. Entonces ya es una situación que voy a cargar toda mi vida y pues ya así va a ser mi vida cuando surgen después problemas agregados que sí se deben de prevenir. Incluso podría yo mencionar una estadística a nivel mundial que es de que de 10 pacientes que padecen asma, 9 primero fueron riníticos. Entonces, por medio de la Organización Mundial de la Salud nos dice que el padecer asma, un factor de riesgo para padecer asma es la rinitis. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, si pasaron la infancia aproximadamente con problemas estacionales de rinitis, y estacionales me refiero a que cuando era invierno nada más la tenían, o cuando era verano, o porque se exponían al polvo o a lo mejor a la presencia de un gato, pero después esto se va extendiendo y ya no nada más es estacional, sino que también se va volviendo perenne o persistente durante todo el año, pero el problema es de que muchas veces los síntomas son leves, o sea, varían de intensidad durante estas estaciones o incluso durante los días o las semanas. Y hay veces que los síntomas son leves y cuando hay una exposición fuerte a aquel alergeno al que son alérgicos, entonces elevan su sintomatología, la severidad. Entonces ahí sí ellos perciben que tienen el problema, pero cuando es leve, no lo tienen. Amanezco todos los días con fluido, o congestionada un poco la nariz, y en el transcurso de la mañana en la escuela se me va quitando, ¿verdad? Y entonces no lo consideran tan importante porque te digo, hay una adaptación como psicológica de toda la familia incluso, a que ya lo tiene y pues así va a ser, pero no se consideran, porque sí tienen que acudir al médico, porque no se consideran las posibles patologías agregadas
que van a surgir de tener una rinitis crónica. Sí, eso sí a lo que iba a preguntar para todos aquellos que nos escuchan y que a lo mejor no lo conocen como tal, como una rinitis, por lo mismo de que nada más dicen, es que yo ya estoy acostumbrado a que mi papá, mi hijo, se agarra estornude y estornude y estornude todas las mañanas, pero luego se le pasa y Sí. ya. Entonces, Sí. lo vemos como muy normal. Dice, sí, es que tiene alergia o le pones otros nombres que finalmente dices, a ver, no es normal, no normalicemos cosas que, una, no la padecen todas las personas, otra, no lo tienes todo el tiempo, o sea, va, viene, quiere decir que algo no está funcionando correctamente, en cualquier parte de nuestro cuerpo sucede, entonces, es por eso la importancia de lo que menciona, que oye, si tú estás viendo que es algo que va, viene, que es frecuente, y lo encasillas ya de entrada como, así nací con este defecto, pues no vamos a buscar alguna solución y podemos, al contrario, desencadenar algunas otras cosas que ya van a requerir otro tratamiento mucho mayor, ¿no? Sí, es muy frecuente en la consulta que nos encontramos pacientes que tienen 3 o más años tomando continuamente medicamentos que podemos decir que son muy buenos, antihistamínicos, antileucotrienos, y que ellos ya se adaptaron y que a lo mejor ya incluso ya no tienen ninguna función positiva en ellos, pero que lo siguen tomando por costumbre. Y esto va a crear en ellos un hábito que realmente, te digo, es consecutivo. Y otra cosa es, digamos, se desestima porque no es una enfermedad que parecería grave. O sea, no es un cáncer, no es una enfermedad que aparentemente comprometa la vida, pero ¿cuál es la calidad de vida de los pacientes? Y eso, hay cuestionarios que nos miden la calidad de vida y que incluso al iniciar tratamientos ya específicos, vemos cómo la calidad de vida de la familia, sobre todo del paciente, va mejorando, porque ya muchos hábitos que tenía que no eran adecuados fueron desapareciendo por el tratamiento específico. ¿Sí? Entonces, es muy común que como son muy propagados muchos medicamentos que todo mundo usa, como dices, entonces son generalmente los antihistamínicos. O luego te dicen, me tomo el medicamento de hace 3 años, me lo tomo en la noche porque como me da sueño, entonces pues ya me duermo por lo menos, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que acudir al médico especialista, ¿verdad? Ya después de que el médico de primer contacto no pudo solucionarlo porque ya no estaba en sus manos, no porque no quisiera ni porque no tuviera la capacidad, pero ya pasa al especialista para que pueda entonces corregir todas estas situaciones, informar al paciente de todo aquello que puede suceder. Por ejemplo, en los adolescentes muchas veces desarrollo de la mandíbula inferior, o de la arcada dental, vemos que no se pudo hacer porque los pacientes siempre están con su nariz congestionada o tapada, que le dicen, ¿verdad? Y así están todo el tiempo, entonces respiran por la boca y eso hace que toda la arcada dental y la mandíbula no desarrolle como debe desarrollar sus medidas, por ejemplo. Uh-huh. Sí, claro, es que no hay que normalizar y de verdad que cada programa de conversando que hemos tenido con diferentes especialistas, las recomendaciones de medicamentos, la automedicación, o sea, eso de que tienes alergia, tómate una ranitidina, o sea, ya sabemos hasta los nombres, ¿por qué? Porque a mí me funciona, se me quita y sirve para eso. No, o sea, debemos de dejar de normalizar esa parte de auto diagnosticarnos y medicarnos, sino realmente ir con el especialista y sensibilizarnos ante estos padecimientos que se pueden desarrollar y que a lo mejor ni los relacionamos y decimos, pero ¿por qué no tuve este desarrollo? ¿Pero por qué se me está malformando? Pero porque tienen una razón de ser y a lo mejor se dejó pasar mucho tiempo y dejaste desarrollar otros padecimientos Claro. en vez de atacarlo de manera inicial. Fíjate que ahora con esto de la pandemia y el COVID, pues en las escuelas y primarias, secundarias, no permiten la entrada o requieren un diagnóstico de un médico para poder dejar entrar a los pacientes, a los niños, porque resulta de que o tienen moco, o tienen estornudos, o cada rato están con sus Kleenex,
Y entonces dicen, bueno, ¿tienes COVID o tienes gripa o qué pasa? ¿No? Mejor sabes que un diagnóstico. Y es como hemos visto que mucha gente se ha acercado. Bueno, sabe que es que no me lo van a dejar entrar a la escuela, entonces necesito pues ver qué pasa. Y ya es cuando como que hay una conciencia ya en general en la familia de decir, sabes que sí, esto lo padeces desde la infancia y entonces Claro. vamos a poner aquí un remedio, digamos, ¿no? Así Sí, y más es. adecuado. Ujú. Muy bien. Y platicando precisamente sobre la nariz, voy a regresar con la doctora Ruth para preguntarle, uno como mujer también busca mucho la parte estética y una de las cirugías estéticas más famosas o más concurrentes pues es la nariz. Así Entonces, es. platiquemos sobre las repercusiones o qué es lo que tenemos que cuidar antes de pensar en una cirugía de nariz. Bueno, la cirugía estética de nariz es de las cirugías más realizadas a nivel mundial, dentro de las primeras 5 cirugías que se realizan. Es muy importante una evaluación inicial de la paciente para saber si se tiene que realizar un procedimiento también funcional. Como decía la doctora Belinda, también la nariz tiene funciones muy importantes en el crecimiento facial y dental, pero si no lo detectamos en forma oportuna, vamos a tener alteraciones de síndromes de respiración oral, con alteraciones faciales, dentales y bucales. Eso lo tenemos que tener muy en claro y mostrárselo a nuestros médicos de primer contacto, que tienen que estar muy al pendiente de estos síndromes de respiración, porque si no después llegan los pacientes con alteraciones faciales que se tiene que hacer en un implante o una colocación de un mentón. En relación a lo de la nariz, es importante la armonía en la cara. No tanto que sea una nariz tan sofisticada, pero que sea armónica a las facciones de cada paciente. Y en esto se pueden aprovechar, si el paciente tiene alteraciones estructurales valvulares de cornetes, también realizarlo para mejorar la ventilación nasal. Si un paciente no respira a través de su nariz y lo va a hacer a través de la boca, no va a tener un adecuado rendimiento, dígase en un escolar, en un adolescente o en un adulto mayor también. Van a cursar con procesos de apneas, trastornos nerviosos, irritabilidad, etcétera. Entonces, la evaluación debe ser global y una tomografía para ver cómo están los espacios también paranasales es de gran utilidad. Ok, entonces el consejo, la recomendación aquí es pues que haya una valoración previa, ¿no? Antes de pensar en una cirugía estética, y de fijarnos solamente en esa parte estética, ver la parte funcional y que no haga otras afectaciones, ¿no? Hay que hacerlo en forma integral. Ok. Aprovechando el abordaje, se puede hacer la cuestión estética también, pero la funcional es de gran utilidad realizarla. Perfecto. Pues bueno, platicamos ya un poquito sobre la adolescencia, sobre ciertos padecimientos que se desarrollan ya más entrada la parte adulta, pero hay otra etapa en las mujeres que pues es pues muy bonita y también de unos cambios impresionantes, que es las etapas del embarazo. En el embarazo pareciera, dicen los que están alrededor de uno, que se transforma la mujer en otra persona, pero bueno, pues esa es la parte de nuestra fisiología, que hay muchos cambios y que ahí salen también de estas dos especialidades ciertos padecimientos. ¿Cuáles son en el caso, pues continúo contigo, Ruth, cuáles son en el caso de oído, nariz, garganta, los padecimientos que se desarrollan en esta etapa del embarazo? Bueno, durante la etapa del embarazo existe un alta desarrollo de las hormonas sexuales, progesterona, estrógeno, estradiol, factor de crecimiento, gonadotropina coriónica humana. Todas estas hormonas que están circulando también va a tener repercusión en el área de otorrinolaringología. En la mujer es muy común que pueda presentar una rinitis del embarazo. ¿Qué consiste? En inflamación, congestión y rinorrea sin causas, sin síntomas agudos específicos que puedas considerar un proceso viral o bacteriano. En la etapa inicial puede ser así, pero si no se trata en forma adecuada y oportuna,
estos pueden no darles la importancia y complicarse con un cuadro sinusal y entonces sí tener repercusiones en el producto o en la embarazada. Entonces, esta rinitis es muy frecuente, rinitis del embarazo. La inflamación de la mucosa, la congestión, también puede inflamar la red sanguínea de la nariz, condicionando una epistaxis, que significa sangre que proviene a través de la nariz. Y entonces tenemos que tratarla generalmente con medidas generales. No podemos realizar aplicaciones de sustancias tóxicas y otras patologías que también pueden presentarse es la pirosis por dilatación del esfínter esofágico inferior. Hay una regurgitación del jugo gástrico hacia la cavidad de la cavidad oral, la nasofaringe, aumentando la inflamación y exacerbando las rinitis también. Otras patologías que pueden presentarse es la parálisis facial, la hipoacusia súbita. ¿Qué es la hipoacusia súbita? Pues es una pérdida de audición que puede presentarse durante el periodo del embarazo y debemos de estar muy al pendiente de esta situación. Una pérdida sensorial de la audición. Ya no fue como la otosclerosis, que en las etapas iniciales es conductiva. En esta situación es del nervio de la audición. Entonces es una emergencia otorrinolaringológica que debemos estar muy al pendiente y debe de ser manejado o detectado en forma oportuna para dar tratamientos, sobre todo con esteroides para desinflamar el nervio, que lleve oxigenación a la cóclea y favorezca la regresión de la audición. Ok, fíjate qué importante, no, a lo mejor no es tan frecuente, pero padecen y existen ciertas embarazadas que pueden pasar por ahí. Y también pasamos por a las alergias, como de que no, en el embarazo. Doctora Belinda, ¿cuáles son aquellas alergias más frecuentes en esta etapa? Bueno, primeramente hay que considerar que por estudios de metaanálisis que tenemos a nivel mundial, alrededor de 1 de cada 5 embarazadas padece problemas alérgicos. Y generalmente estos problemas alérgicos vienen desde antes del embarazo. Y también es bien conocido que entre el ambiente médico y por estudios, que alrededor de 1/3 parte de las embarazadas, de estas que son alérgicas, van a tener una disminución de las reacciones alérgicas. Y otra tercera parte como que queda igual, y otra tercera parte como que se incrementa la sintomatología. Ahora, aquí tiene mucho que ver la prevención y el conocimiento o que se acerquen pues a un alergólogo para que puedan ver cómo pueden prevenir problemas que van a surgir durante el curso del embarazo y en los niños en la lactancia, en su etapa, sus bebés. Entonces aquí tiene mucho que ver el estilo de vida y tiene que ver mucho la contaminación, fíjate. La contaminación y el estilo de vida, la alimentación. Entonces tenemos que se ha observado un incremento en las reacciones alérgicas de estas embarazadas, que te comento, en aquellas que tienen una baja ingesta de cereales, que tienen un alto consumo de azúcares, ¿sí? Y estas pacientes que no tienen tratamientos en sí, que pueden ser generalmente la rinitis y el asma, que son los que son más frecuentes, y de ellos el asma, ¿verdad? Pero que tiene mucho que ver con aquí hay una combinación entre la prevención que va a tener la mamá durante su embarazo, pero también con el nacimiento de su bebé. Entonces, estas medidas preventivas sí es importante tratar a las embarazadas. ¿Por qué? Porque se desconocen muchas cosas, incluso el uso de medicamentos es un poco difícil por el desconocimiento que hay, qué medicamento debe o no debe de consumir para una rinitis, qué medicamento debe o no para un asma. Muchas veces se suspenden los tratamientos porque estás embarazada y entonces eso va a traer consecuencias negativas. Claro. En vez de suspenderlo, ¿cuáles serían los que se podrían ocupar? Y entonces, pues sí, surgen estos mitos de que, sabes que si estás embarazada, no uses ningún medicamento, mejor. Y tampoco se trata de aguantarse. Sí. Porque entonces ha surgido casos, por ejemplo, de una crisis asmática en donde puede haber un aborto.
a ese grado, ¿no? O que la paciente esté teniendo una crisis o sintomatología continua porque sabes que no puedo usar ningún medicamento. Entonces, hay varias cosas, como te das cuenta, como es Sí. la prevención, el que tengan los medicamentos adecuados, el que tengan un estilo de vida más correcto en su alimentación, ¿verdad? Y que estos pacientes también vean que puede estar involucrado también la cuestión de sus bebés. Ahora bien, decías hace rato, bueno, en el embarazo hay un cambio hormonal y ese cambio hormonal tiene que ver con el sistema inmune. ¿Sí? Porque sabemos bien que, por ejemplo, el bebé no es rechazado porque hay un sistema inmune que va a hacer que se acepte al bebé, aunque lleva genes del papá, genes de la mamá, más sin embargo es tolerado ese agente externo, que es el bebé. Entonces, el sistema inmune está, vamos a decir así, a todo lo que da, pero para poder proteger y para poder estar al pendiente de situaciones que pueden hacer que haya rechazos, ¿no? Y te digo, entonces por eso hay que prevenir con cuestiones de alimentación, el consumo de azúcares debe ser mucho menor, ¿sí? Y el de cereales también se ve que la ingesta de cereales es mucho menor. Y fíjate que también va en relación con el peso de la mamá, ¿verdad? Que si se incrementa, entonces esto también va a desfavorecer, sobre todo por ejemplo, en los casos de asma, porque ahora tenemos varios tipos de asma, ya no nada más es como el asma alérgico y el asma no alérgico, sino que ahora tenemos algunas variantes que se tratan diferente y por eso hay que acudir cuál es el tratamiento adecuado para cada quien y si la embarazada puede o no puede, qué medicamento tomar. Claro, pero no quedarnos con esa inquietud y con la idea que bien lo dijiste de estoy embarazada y no puedo tomar nada, entonces mejor tengo todos los síntomas y los padecimientos, pero no acudo al especialista porque pues no puedo tomar. No es así, no es así y no tienes por qué esta etapa que es tan bonita para nosotros, pues sufrirla. ¿Verdad? Sino al contrario, tratar de disfrutarla y cada uno de ustedes como especialistas sabe perfectamente qué puede o no puede dañar al producto. Entonces, lo más acertado, como siempre lo hemos dicho, es no lo dejes, no permitas que modifique tu estilo de vida y acércate al especialista, ¿no? Y cuestiona que si está bien, que no, y que te explore. No hay ningún impedimento para eso. Sí, porque se piensa que por ejemplo, en este caso del alergólogo, para ir al alergólogo es después de los 3 años o 4 o hasta más años de edad, pero que en el embarazo casi no se acercan con nosotros personas embarazadas para poder informarles todo esto. Entonces, sí deben de saber que existen medicamentos que pueden tomar durante su embarazo, aunque padezcan rinitis, aunque padezcan asma, y que van a estar, como dices tú, disfrutando de este embarazo sin necesidad de estar padeciendo la sintomatología aguda, constante, diaria, y la zozobra de que mañana voy a tener una crisis, mañana me tengo que nebulizar, ¿qué tengo que hacer? Entonces creo que sí es interesante ese tema, ¿no? Que es mucho a veces como tabú, porque estoy embarazada y no debo de tomar ningún medicamento porque le va a afectar a mi bebé. Así es. Y entonces sí creo que debe de haber más conocimiento en eso, acercarse. Sí, perfecto, que claro, esa es la única y mayor preocupación cuando uno pasa por esta etapa. Y vámonos al extremo opuesto, que es la etapa de la tercera edad, ya el adulto mayor. Vamos a cerrar esta conversación en esta etapa, platicando sobre, por ejemplo, en el caso de la doctora Belinda, me gustaría platicar sobre el asma bronquial, que es un padecimiento en las mujeres de la tercera edad. ¿A qué se debe esto? Sí, fíjate que volvemos a que a veces hay situaciones que se van arrastrando desde más jóvenes, pero fíjate que también surgen en esta etapa, en la tercera edad, empezamos que la tos, y tengo tos desde hace 2, 3 meses, y tomo jarabes, en fin. Aquí también existen las alergias y existe la posibilidad de corregirlo, pero generalmente están asociados, no es que tuve gripe, me expuse al norte, me expuse a la lluvia,
y de ahí empecé, o tuve una gripe y me empecé yo con la sintomatología. Entonces, generalmente en la tercera edad, las mujeres que son, fíjate que las que más acuden para sus problemas de asma bronquial, no saben que se puede haber, que hay estudios, ¿sí? Que pudieran a ellas hacer que tuvieran el diagnóstico correcto, exacto, ¿sí? ¿Tengo o no tengo asma? Tengo tos, pero ¿cómo voy a tener asma? ¿Sí? O sea, tengo tos, pero yo asma no. Entonces, esa es otra parte de la cultura, ¿verdad? Que nos da miedo a veces saber que tenemos algo y que no, tal vez no lo vamos a poder solucionar o es algo que no voy a poder con ese diagnóstico. Y sin embargo, es algo muy sencillo, fíjate. Podemos hacer un estudio de función pulmonar y ese estudio de función pulmonar nos va a indicar si el paciente está sufriendo de obstrucción y en qué áreas de las vías respiratorias. Y entonces damos el tratamiento adecuado de acuerdo a tanto a la clínica, como también decía la doctora Ruth, ¿verdad? La clínica es muy importante. ¿Sí? Si llega el paciente diciendo que tiene tos, pero esa tos era asma, porque tenemos 4 síntomas que son importantes, ¿verdad? Para diagnosticar asma. Es lo que es la tos, la dificultad respiratoria, lo que es las sibilancias y lo que es las secreciones que están aumentadas en esta situación del asma. Pero no es condición que tengamos los 4 síntomas para decir tengo asma porque tengo los 4. Con uno solo, es muy importante que lo sepan, con uno solo, puede ser la tos o puede ser la dificultad respiratoria, el cansancio, cuando incluso están en reposo o cuando están haciendo sus quehaceres en la casa. Y con eso es ya un indicativo de que tenemos que ir a una valoración porque probablemente estamos sufriendo de asma sin saberlo. Mucha gente lo padece y no lo sabe. Entonces, yo tengo muchos pacientes de la tercera edad y mujeres y estas enseguida tienen una corrección, están usando algún medicamento que está corrigiendo esta obstrucción y se la pasan muy bien están ellas controladas, porque te digo, ya esa condición ya la presentaban a veces antes y no se habían dado cuenta, hasta que ya empieza una tercera edad, es cuando se empieza a manifestar. Hay que considerar el tabaquismo intradomicilio, que fue algo muy importante durante muchos años, muchas décadas, claro. y otro es, por ejemplo, mujeres que están en lugares, hablando de lugares rurales, por ejemplo, o que no tienen no es una ciudad como, por ejemplo, Tampico, digamos, y que van a cocinar con leña. Ese es otro problema, que es el EPOC. Y no, a veces les va a dar tos nada más también. Entonces, sí hay que hacer un diagnóstico diferencial en lo que se refiere a asma, EPOC, o nada más es un cuadro temporal y no requieres más que durante un tiempo algún medicamento, ¿verdad? Entonces sí, se la pueden pasar muy bien, muy felices, la verdad, si se hace un diagnóstico y se define eso no es, y posiblemente ahí una espirometría vamos a ver si el problema es leve, moderado o severo. Y muchas veces van empezando y entonces no van a caer en una disminución de la capacidad respiratoria más severa. Porque fíjate, si de por sí cada año, después de los 25 años, vamos perdiendo aproximadamente 100 mililitros de aire por año. Entonces, lo que son los fumadores, lo que son los pacientes con alergias asmáticas, pueden ir envejeciendo más su pulmón. Y por eso tenemos que cuidar esa salud pulmonar. Incluso los neumólogos nos sugieren que cada año las personas, después de que ya tienen esta edad, por lo menos una vez al año se hagan una espirometría para ver cómo está su salud pulmonar. Así es. Lo importante es perderle el miedo, como decíamos, a lo mejor escuchar, nos vamos siempre a lo caótico, al extremo y no vaya a ser y mejor no le busco y cuando a veces la solución es tan sencilla y realmente tenemos que perder ese miedo, tenemos que tratarnos y saber que podemos actuar a tiempo. Esa es la parte que tenemos que encontrar la sensibilización de la gente ante esto. Hay que tratarnos a tiempo. Y claro, llevar una buena calidad de vida con un buen tratamiento, que eso es finalmente lo que queremos, ¿no? Si llegamos a la tercera edad, pues hacerlo de una manera
pues llevadera y con una buena calidad de vida. Muy buena se puede llevar, porque yo le digo a los pacientes, bueno, tiene asma, por ejemplo, si lo tiene, pero sabe que la buena noticia es que estamos en una etapa inicial y que esto se va a corregir, o cuando incluso tienen una etapa más avanzada, yo les digo, bueno, estamos en la etapa 3, podemos pasar a la 2 y podemos pasar a la 1, pero todo es que tengamos el tratamiento, porque si no nos vamos a una etapa 4. Entonces, eso hay que considerar, ¿verdad? No, como dices tú, pues sí, perderle el miedo a qué me van a decir. Y fíjate que hay personas también de la tercera edad que al hacerles la espirometría están normales, no se ha perdido la capacidad respiratoria de su edad y su peso, en fin. Y entonces a veces requieren un poco de tiempo nada más con medicamento, pero ya lo estamos corrigiendo muy a tiempo. Perfecto. No, pues qué información tan valiosa para todos aquellos que nos escuchan y que tienen cerca a una persona de la tercera edad. Vamos a concluir esta conversación hablando sobre el vértigo. Me voy a pasar con la doctora Ruth para platicar sobre el vértigo y específicamente en una etapa que ya habíamos hablado, ya entrando en la menopausia. ¿Cómo es que se presenta el vértigo en esta etapa, doctora? Pues se ha visto que se ha ido prolongando la vida y los años de esta misma. Entonces, el vértigo puede presentarse en cualquier etapa de la vida, principalmente en esta, que es de la tercera. ¿Qué significa vértigo? Significa alucinación de movimiento. Este vértigo puede ser periférico o puede ser central. ¿Y qué manifestaciones puede tener? Puede tener desequilibrio, sensación de que giran las cosas y tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Así como vamos envejeciendo de nuestro oído interno, también lo hace en la parte vestibular. Hay una degeneración de las células receptoras del equilibrio. El soporte de estas neuronas receptoras también puede degenerarse. El vértigo más común es el vértigo postural paroxístico benigno del canal semicircular posterior. Realizan un movimiento y se pueden marear. Entonces, tenemos que tratar a estos pacientes en forma adecuada, oportuna, para que no puedan tener algún accidente o una caída, una fractura o inclusive alguna otra cuestión más catastrófica. Junto con el vértigo también puede ir acompañado de una falta de audición. Como lo menciona la doctora Belinda, vamos a ir perdiendo estas capacidades conforme vamos envejeciendo. A nivel auditivo, vamos perdiendo 1 decibel a partir de los 30 años, 1 decibel por año. Entonces, vamos a tener una disminución en la audición y disminución en nuestros reflejos del equilibrio. Perfecto, no, pues hay que tratar de detectar estos padecimientos también a tiempo para actuar de inmediato y poder hacer algún tipo de tratamiento. Vamos a pasar a la etapa de las preguntas para ir cerrando. Hay muchas preguntas, me gusta que el público haya estado activo, así es que vamos a tratar de ser bien breves en las respuestas para abarcar lo más posible. Vamos a empezar a preguntar primero con la doctora Ruth, ya que estamos en la conversación directo con ella. Doctora, nos preguntan, ¿la sinusitis es tratable sin operación? ¿Cuándo sí sería obligada la operación? Bueno, aquí me incluyeron 3 en una, oigan, sí. no se pasen. ¿Y cómo sí soy candidata a una cirugía? O sea, en resumen, ¿se opera o no se opera o cómo es? Sí, bueno, aquí sería muy importante ver cómo están los espacios paranasales. Si el óseo de drenaje está permeable o hay una obstrucción o hay pólipos inflamatorios. ¿Hay alguna variante en el complejo óseo-metal, neumatización del cornete medio o hay alguna alteración que esté condicionando la cronicidad? Por eso es importante una exploración a través de una nasofaringolaringoscopía, una rinoscopía anterior y una tomografía de senos paranasales para saber si es candidato a cirugía. Recuerden, público, que todo esto es paso a paso. No queramos entrar en esta etapa de una, autodiagnosticarnos y otra, avanzar o irnos al extremo. Repito, es importante primero empezar a detectar los síntomas, después acudir con el especialista y el especialista te va guiando a lo que sigue, ¿no?
luego pensamos en la parte trágica o en la parte de, híjole, es que me van a tener que hacer cirugía. Vamos a tomar las cosas más despacio para que podamos detectarlos a tiempo y que sea el diagnóstico correcto, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Continúo contigo, Ruth. Dice, constantemente al pasar saliva o hablar, me truenan los oídos. Alguna vez me fui a revisar con un médico general y no vio nada raro en mi oído. ¿Es normal? Me dijo que era la presión. No es normal que tengan una disfunción. Esa es una disfunción tubaria, o se llama ototubaritis. Puede que el paciente tenga una descarga retronasal, un flujo, un moco hacia la parte posterior y esté condicionando esta sintomatología. La otoscopía nos da muchísima información de cómo está el oído medio y cómo está la nasofaringe, pero a veces no tenemos las herramientas necesarias para hacer estas observaciones. La membrana timpánica es tan transparente que se ven las estructuras a través de ella. Se ve el mango del martillo, el promontorio, cómo está la apófisis corta del mango del martillo. Si hay una retracción de la apófisis de la parte flácida, nos indica que hay una disfunción de la trompa de Eustaquio. ¿Qué es la trompa de Eustaquio? Pues es un conducto que comunica a la nariz en la parte posterior con el oído. Este va a drenar las secreciones, va a equilibrar la presión y hace ese chasquido de apertura, ese tronido cada que deglute el paciente. Entonces necesitamos revisar si se trata de un proceso infeccioso, inflamatorio, puede ser un factor alérgico también, una hipertrofia de cornetes. Entonces necesitamos explorar y saber que esto no es lo habitual. Así es. Acuérdense de no quedarse con la respuesta de es normal. Eso, las cosas que sentimos que no es común y que mi cuerpo se siente extraño y que no lo padezco, pues hay que revisarlo. No hay otra más que ir a revisión. Esta pregunta creo que ya la contestamos un poquito, pero bueno, para tomarla en cuenta y regresar un poquito al resumen, dice, ¿es normal que durante el embarazo se tape la nariz? Sí puede presentarse congestión, rinitis del embarazo. Puede llegar a presentarse, como mencionó la doctora Belinda, la rinitis alérgica también se puede exacerbar durante el embarazo y es importante darle un manejo adecuado para que sea un embarazo de calidad y no esté estresada la paciente y con medicación apropiada, lavados, vigilancia, si se requiere tratamiento debemos de utilizarlo y no se vaya a complicar. Hay pacientes que además del embarazo, que hay inmunosupresión, también tienen factores agregados. Pueden ser pacientes diabéticas con alguna otra alteración inmunológica, hematológica, que debemos vigilar para que no se vaya a complicar. De acuerdo. Esta pregunta, creo que a mí recuerdo que de niña me regañaba el otorrino por esto. Dice, autolimpieza de oído con el famoso cotonete o Q-tip. No. Cuando dice autolimpieza de oído con cotonete y así cuando me pica o siento molestia, ¿es malo? Es malo. Malísimo. Muy malo. No se debe de realizar. ¿Por qué? Porque el oído tiene un mecanismo único de limpieza. La parte externa del oído viene empezando a limpiarse desde la membrana timpánica hacia la periferia y expulsa la cantidad de cerilla. La cerilla es un material especial que protege a la piel del conducto, que es extremadamente delgada, muy sensitiva y no debemos de tocarlo. Aísla la piel, no tocarlo ni limpiarlo. ¿Qué hace el Q-tips? Empuja, saca una parte y la otra la va empujando. Entonces vamos haciendo tapones. Esos tapones de cerilla se pueden infectar y podemos tener otras complicaciones agregadas. Ha habido muchísimos casos que se están limpiando con los Q-tips y resulta que se olvidaron y se ponen el celular, se rompen el tímpano, o sea, disrupción de la cadena, perforación, otitis medias crónicas, etcétera, por un hábito que no se debe realizar. Utilizamos los Q-tips para aplicar medicamentos, para retirar algunas cosas, pero los médicos, el paciente únicamente al término del baño debe de envolver su dedo en la parte externa con un Kleenex, limpiarse únicamente. Es una piel extremadamente sensitiva, muy inervada, muchos nervios alrededor. Por eso es como muy satisfactorio la limpieza, el tocar. Es un círculo vicioso que el paciente no lo podemos sacar de ahí. Tenemos que hacerlo consciente de que no debe de tocarse. Sí, creo que todos hemos tenido esa ansiedad de meternos algo en el oído. Bueno, desde niños, tú le tocas a los niños y les crea esa curiosidad, pero es malísimo. Ya está la respuesta.
Ahora hablemos sobre Vigvaporru y Afrin. Estas cosas que utilizamos, pero como si fuera. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es muy común para el paciente decir, estoy congestionada, a lo mejor tiene una desviación septal, tiene una rinitis alérgica, etcétera. Se aplica un descongestionante y en ese momento ya desaparecen los síntomas. Pero ¿qué está sucediendo? Está condicionando una rinitis medicamentosa. Estos medicamentos actúan a nivel de la pared muscular del vaso arterial de la mucosa nasal. La nariz es muy vascularizada, altamente vascularizada porque requiere mucho flujo sanguíneo para las funciones que realiza. Calienta el aire, lo humedece, lo purifica, reflejos nasopulmonares, todo eso lo hace la nariz. Por eso requiere mucho flujo sanguíneo y ahí es donde actúa alfa-adrenérgicos, esos medicamentos, haciendo una vasoconstricción y se libera. Pero ¿qué sucede? Esos medicamentos duran 4 horas. 4 horas. Entonces, el paciente está utilizando continuamente el medicamento para descongestionarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que destetar al paciente de esos medicamentos utilizando otros alternantes. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctora Ruth, por resolver estas preguntas. Y bueno, si queda alguna ahí en el tintero, por favor, compártanosla a través de nuestras redes y las iremos contestando más adelante. Voy ahora con la doctora Belinda. Doctora, nos preguntan, cuando alguien presenta estornudos, resequedad en la nariz, ojos llorosos, ¿con qué especialista debo acudir? Pues ahí, ¿cómo? Ya él solito se contestó, pero bueno, digámosle. Así es, pues sí, son síntomas cardinales de un proceso alérgico. Y claro está que aquí no serán a lo mejor por una ocasión o recientemente por un cuadro gripal. Generalmente vienen asociados por tiempo atrás de que se están padeciendo estos y que son recurrentes. Y si son recurrentes y se está desde hace tiempo presentando esto, como decía yo hace rato, muchas veces en las mañanas el paciente amanece con flujo nasal y congestionamiento o ciertos estornudos y dicen ya, pues ya llego a la escuela y entonces ya poco a poco me voy liberando y en el transcurso que va calentando el día ya se me va desapareciendo para volver en la noche a tenerlo. Entonces, aunque sea, digamos, te digo, leve o que hay variaciones de intensidad durante el día o durante cada día, pero sí estás presentando los síntomas. Y muchas veces, no, pues es que a veces es nada más los ojos llorosos o a veces nada más son los estornudos, pero ya esta recurrencia, frecuencia de la sintomatología nos está hablando de que sí, pues hay que acudir para hacer un diagnóstico preciso. Porque, bueno, el diagnóstico de rinitis, ahí está, es inflamación de la nariz, ¿verdad? De la mucosa de la nariz, pero ¿a qué se debe? Y es cuando entramos pues hay que hacer una prueba de alergia, decía yo, ¿verdad? Hay que ver qué tipo de tratamiento y que no nada más sea a lo mejor un medicamento porque ya el paciente pasó por esos medicamentos, sino que sea yo le digo tratamiento inmunológico, vacunas antialérgicas, y esto va a evitar que se siga avanzando en la progresión de la enfermedad, hacerse crónica severa. Así es. Ok, perfecto. Después nos preguntan, ¿tomo loratadina cuando me dan estornudos? A veces doblo la dosis porque no siento mejoría. ¿Debo tomar más o cuántas me puedo tomar? Ok, pues sí, es muy común que el paciente ya decida, porque en alguna ocasión el médico de primer contacto o a lo mejor a nosotros también, bueno, tome loratadina por tantos días o por ocasional, pero muchas veces el paciente dice, bueno, aquí está mi receta de hace 3 años, de hace 2, de hace 1, y pues aquí voy a tomar loratadina, porque es para las alergias. Pero resulta que en el caso de los antihistamínicos, estos van perdiendo efectividad y entonces el paciente se puede tomar la misma dosis o duplicar la dosis y resulta que ya no son tan efectivos. Y es cuando el paciente dice, pues me dijeron que el otro antihistamínico, que no es loratadina, pues ese también. Empiezan a tomarlo y cuando llegan con nosotros ya llevan 3, 4 antihistamínicos, inhaladores nasales, porque ya recorrieron, dice, es que ya me tomé este y ¿no? Y entonces, pues ahora ¿qué sigue? Ahora sí, vamos con el médico, con el especialista. Y ya como mencionamos, las secuelas que hay, ¿verdad? Pero sí,
La loratadina, digamos que es un medicamento bueno, pero bajo ciertos términos. Claro. Sí, hay que saber la causa, o sea, hay que buscar la causa y resolver de raíz, ¿no? Para Sí. tratar pues, que tomes un medicamento o un tratamiento que realmente te vaya a funcionar y no que tu cuerpo ya se acostumbró y al final de cuentas solamente estás ingiriendo algo que no Y una funciona. señal puede ser que si lo estamos tomando muy consecutivamente en la semana lo tengo que tomar 3, 4 días y en la siguiente semana y así sucesivamente, pues algo anda mal. Porque a lo mejor si yo me lo tomara una vez al mes, porque también tenemos una clasificación de la rinitis, Sí. una clasificación en la que la rinitis puede ser leve y a lo mejor las manifestaciones son una vez al mes. Y entonces, pues sí, a lo mejor sería válido y hasta ahí quedaría si es una vez al mes pues tomarme una loratadina, se me quita y ya no vuelvo a tomar medicamento. Pero si estamos teniendo más de 3 días de sintomatología leve o moderada o severa, en la semana ya estamos cayendo en una rinitis persistente en nuestra clasificación a nivel mundial. No es la clasificación nuestra nada más, sino que esta la adoptamos todos, ¿verdad? Incluso en otorrinolaringología también, para nosotros decir, no, pues este paciente requiere otro tratamiento que no va a ser nada más un antihistamínico. Claro. Bien, pasamos a la última pregunta. Dice, si al aplicar ciertos productos de skincare se pone roja mi piel o arde, ¿será alergia o cómo puedo saber si es el producto o mi piel? Ok, bueno, pues aquí ya de antemano, cualquier producto externo que nosotros nos apliquemos y que sí ocasiona una reacción de este tipo, ya nosotros podemos considerar que es el medicamento o que el producto que se puso, ¿sí? Y entonces a lo mejor el producto tiene algunas sustancias que sí son dañinas para mí y que me están ocasionando una alergia. Entonces debo de evitarlo, pero hay muchos productos que pueden contener los mismos componentes de ese que te causa reacción y tienes que conocerlo y reconocerlo. Para eso también pues hay que decir, mira, ¿sabes qué? No puede, va al especialista, va al médico con nosotros o con el dermatólogo en muchos casos. A ver, estos productos, no nada más sino estos otros productos también te van a causar la reacción aunque no los has ocupado, porque tienen ciertas sustancias que son las causantes de tu reacción alérgica. Sí, es una prevención y es ir conociendo, así como hay con los alimentos y ya sabes de antemano que no puedes exponerte a cierto producto, pues es conocer la raíz, vuelvo a lo mismo, de dónde viene para no experimentar ese tipo de alergias, ¿no? Hay un punto que sí vale la pena mencionar, que muchas veces el paciente ya sabe, ¿no? Es que pues, yo ya sé, yo vengo, pero es que ¿para qué me voy a tratar si yo ya sé que me hace daño el polvo? O ya me hace daño la presencia de un gato, o cuando empieza la floración. Entonces, pues, ¿para qué me voy a hacer una prueba? ¿Para qué voy a ir con el especialista si yo ya sé a lo que soy alérgico? Pero no podemos limitarnos y quedarnos en esa etapa. El paciente no se debe de quedar en esa etapa, sino decir, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque muchas veces evitarlos no es suficiente. Sí pensamos en que la evitación puede ser algo muy positivo, definitivo, pero muchas veces eso no corrige porque muchos pacientes son multialérgicos y no solamente a uno o dos cosas sino son a varias. Y entonces, ¿cuál sería el tratamiento más correcto para un multialérgico? Ok, ok, perfecto. Pues hemos concluido nuestra sesión el día de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedora. Les agradezco infinitamente a las dos que hayan participado. Quisiera que concluyamos, no sé qué consejo les pudiéramos dar a todas aquellas mujeres y a todos los que nos están escuchando sobre cada una de sus especialidades. No sé con qué queramos concluir, doctora Ruth. Bueno, pues yo quisiera hacer una observación para las embarazadas. Es muy importante no automedicarse, tener mucho cuidado con los productos nuevos y acudir con su ginecólogo para que se haga una evaluación consecutiva de su progresión del embarazo. En mi área de otorrinolaringología, que no usen los Q-tips, nos dan muchísimos problemas más que beneficios y pues estamos a sus órdenes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Ruth. Y doctora Belinda, ¿qué les podemos decir a todas las mujeres?
Bueno, yo diría que en todas estas etapas que hemos recorrido es muy importante que acudan al médico, que no se automediquen y ante todo que sepan que la prevención, que sí se pueden prevenir las alergias, que sí no solamente tratarse, sino que incluso estas alergias pueden prevenirse y que también aquellas que ya existen pudiéramos regresar a etapas que van a ser asintomáticas con los tratamientos. Entonces, no tener miedo a acudir y que nos digan, tengo rinitis, tengo asma, tengo algún problema de contacto, una dermatitis atópica, porque tenemos posibilidades de que el paciente esté estable, de que el paciente lleve un tratamiento correcto que no lo va a dañar, porque muchas veces empiezan también los remedios, o que la vecina o la tía le dijo que tal medicamento le cayó muy bien a ella, entonces úsalo. Y así tenemos muchos casos de dependencia a esteroides, por ejemplo, que no son medicamentos adecuados y entonces creo yo que el mejor orientador es el médico y entonces es el que nos puede decir ya, pues, debajo de esa orientación, el paciente decidir qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero con una orientación correcta, ¿no? Es como cuando dicen que no vayas con otras personas que a lo mejor los que más te pueden aconsejar pues son los expertos. Y en este caso son los médicos que conocen perfectamente o muy bien conocen el cuerpo humano o cada quien en su área, ¿verdad? Va a identificar correctamente a ese paciente. Por supuesto, y yo creo que el dolor de todos los médicos es escucharnos a nosotros como pacientes, seguir recomendaciones que no son de especialistas. Así es que, público querido, recuerden que nuestra finalidad con este tipo de conversaciones es romper mitos, es escuchar verdades por parte de los especialistas, es que usted se identifique con estos padecimientos y sepa cuál es la vía o el camino correcto para poder actuar. Y quitémonos también, como lo hemos dicho repetidas ocasiones, pues la automedicación, busquemos la prevención. No estamos habituados a hacernos estas valoraciones anuales, pero para eso son los check-ups y también es importante que aunque yo me sienta bien, pues tenga una valoración anual que me pueda dar una referencia de cómo estoy, ¿verdad? Y bueno, si usted llegase a tener algún padecimiento, pues aquí están los especialistas que están a sus órdenes y que los atienden para poderles dar una buena calidad de vida. Queremos que usted tenga la mejor salud y que sea sano, pero si usted requiriera de algún especialista, recuerde que nosotros estamos aquí para apoyarlos y orientarlos en esos padecimientos. Doctora Ruth, doctora Belinda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Público querido, si tiene alguna pregunta, recuerde enviarlas, las estaremos contestando a través de nuestras redes sociales. Les agradezco una vez más esta emisión de Conversando desde la Bene y feliz Día de la Mujer. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas felicidades. Thank you.